El panelazo de hoy, la conversación que vamos a llevar adelante, por supuesto, tiene que ver con la inteligencia artificial, porque ya dejó de ser una promesa del futuro y se convirtió en una tecnología que está modificando rápidamente nuestra vida cotidiana, el trabajo, la manera en que producimos y consumimos la información. Pero junto con sus enormes posibilidades aparecen preguntas que todavía no tienen respuesta. ¿Qué estamos poniendo en juego con esta transformación? ¿Quién controla estas nuevas tecnologías y cómo puede cambiar nuestra relación con el trabajo, el conocimiento y el poder? Sobre estos desafíos queremos conversar el día de hoy junto a Camila Miranda, Víctor Orellana y Rodrigo Rojo. Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¡Aplausos! Hola. Somos la directora de Nodo 21, que levante la mano. Presente. Ahí está. Ex subsecretario de Educación Superior del gobierno del presidente Gabriel Boric. Investigador Nodo 21, por favor, levante la mano. Presente. Y Rodrigo Rojo, el experto en IA y tecnología. Todos de la casa, en verdad. Son todos de la casa de turno, ¿eh? Levantó la mano, Robert. Bien. Qué bien, muchachos. Gracias por estar acá. Gracias por estar hoy día con nosotros. Partamos. ¿Qué estamos poniendo en juego con esta transformación? ¿Quién controla esta tecnología? Oye, antes. ¿Vieron el video de el 6-7? De la Teletón. De la Teletón. Que salió... A ver. No lo han visto. Francisco. A ver. Muchachos. Ahí se Lo tenemos acá. recojan el carnet. Veamos A el ver. video. Es muy pegadiza, es muy buena. Muy Estaba buena. en mi casa haciendo mis tareas y me entró una duda. ¿Cuándo es la Teletón? La fecha es muy fácil. Anótela en su agenda. Mejor yo se la canto, así usted se la recuerda. Vente. Al Chile este noviembre. La fecha es muy fácil. Teletón es 6-7. Vente y vente. Al rato Chile. Muy buena. Ay, bailando. Y es súper pegadiza. Muy buena. La fecha es muy fácil. Teletón es 6-7. Vente y vente. Ya, Al rato ahí nomás. Chile, vente. Bueno, además, 6 y 7 de noviembre, Teletón. ¿Por qué la 6-7? Teletón? No, mentira. Oye, ese video está hecho con IA. No, Sí. mostraron el backstage ¿No? y sale Don Francisco haciendo las ¿Haciéndola? voces, absolutamente todo. No, pero tiene una IA. No, o sea, la animación probablemente hay partes Claro. donde la pueden haber hecho con IA. Igual que hicieron en la... No sé si fue la Teletón pasada o la anterior, cuando rejuvenecieron a Don Francisco. Claro. Que también ocuparon inteligencia artificial. Wow. Wow. Oye, ya, partamos un poco por lo más básico, Rodrigo. ¿Qué es ¿Tú lo eres verdad? IA? Yo soy, a ver. Lupita Teletón, no a puedo. ver. Oh, O es real, Programa. Caneca, es real. Tengo es real. muchas imperfecciones, muchachos. No. Todavía la IA no llega a eso. O a lo mejor sí. Por eso estamos con ustedes, para que nos expliquen. Ya, partamos por lo más básico, Rodrigo. ¿Qué es lo verdaderamente revolucionario de la inteligencia artificial que desarrollamos hoy día? ¿Cuál es la diferencia con otras grandes transformaciones tecnológicas? Las ponemos, si hay que poner un podio, la IA es una revolución tecnológica grandísima en la línea de tiempo de nuestra historia. Totalmente. La gente lo pone a la altura de cuando salió el microprocesador, el computador personal, el internet, el teléfono móvil, que básicamente son tecnologías que afectan a todos, ¿cierto? Y que cambian la forma en que interactuamos con el trabajo, con la vida personal, con nuestra relación con el mundo, por decirlo de alguna forma. Hoy estoy seguro, para dar un ejemplo, que nadie se acuerda del número de teléfono de los amigos. ¿Por qué? Porque descansamos que están guardados en el celular. O sea, cambia la forma en que pensamos. Y estoy seguro que todos los que escuchan que tuvieron teléfono fijo, los que no, se acuerdan de su número de la casa, De la casa, sí. ¿cierto? 2379959. Entonces, Ya no me acuerdo. ¿No? Pero tú eres más 775 joven, 50 Diego. 60. Yo me acuerdo. 2886732, me acuerdo. 28372. Ya, pero ¿te queda algún número de celular No, en la con cabeza? suerte me acuerdo el mío. ¿Y eso por qué? Porque obviamente la tecnología cambia y nosotros cambiamos. Entonces, es para dar un ejemplo simple. Y la inteligencia artificial en particular, además, es una de las tecnologías más poderosas que han salido, porque básicamente lo que hacen es que se enseñan o se entrenan modelos de inteligencia artificial de distintas categorías. El típico del que hablamos se conocen como los modelos largos del lenguaje o LLM, que vendrían siendo los ChatGPT, los Gemini, los Claude, ¿cierto? Que son modelos de lenguaje Ujú. que son entrenados con cientos de millones de datos, que prácticamente podemos decir que todos los datos online, públicos, están dentro de esos modelos, ¿cierto? Se entrenan por mucho tiempo y luego de eso, ¿cierto? Uno puede trabajar con ellos. Y la gracia es que esto es una inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial venía hace varios años, el concepto nace en los 50, en 1956, pero recién desde la salida de ChatGPT el 30 de noviembre de 2022, como que todos podemos acceder de forma fácil a esta tecnología. Y Democrática.
Es democrática en el sentido que todos tenemos acceso con cuentas gratuitas Ya. y hay modelos que se pueden instalar en máquinas en computadores bastante potentes. Pero dicen que... Pero el problema está en que es democrático ahí, pero si tú pagas, accedes a mejores modelos, Claro. accedes a, con el fondo, como más cómputo, que no quiero hablar de inteligencia porque ahí hay un debate entero si esto es inteligente o no. Quiero hablar de que son modelos que tienen cómputo muy alto y que tienen la capacidad de entender lo que le estás pidiendo para poder procesarlo y generar una respuesta nueva en base a eso. Tengo una duda respecto a eso. ¿Qué es realmente lo revolucionario que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial? Porque hemos tenido grandes revoluciones tecnológicas, internet, computadores, smartphone. ¿Qué tiene esta transformación? Y abro panel para todos, que podría ser cualitativamente distinto. Ahí yo creo que lo principal tiene que ver con el acceso al conocimiento. Porque hasta el momento, como están entrenados con cientos de millones de datos de todas las áreas del conocimiento, una persona que no sabe de marketing le puede pedir cosas de marketing, alguien que no sabe programar puede crear su aplicación. Entonces, de alguna forma accedes a ese conocimiento. El tema es que y ahí es donde empiezan las diferencias, vas a tener la capacidad de acceder en la medida de que seas capaz de hacerle buenas preguntas. Y por lo tanto, la persona que es experta en un área va a poder acceder a mucho más conocimiento dentro de esa área que alguien que no. Entonces, es democrática en el acceso, pero obviamente genera hartas diferencias después dependiendo de tu capacidad de usarla, de aprovecharla y obviamente de alguna forma de acceder a lo que hay dentro y usarlo en favor de lo que quieres hacer. Porque ahí, y solo para agregar, cuando salieron estos modelos, primero eran de consulta, o sea, yo le preguntaba algo y él creaba una respuesta nueva en base a eso. Pero ahora se pueden conectar herramientas. Yo le puedo pedir que vaya y haga algo en internet por mí y que haga otras cosas y eso obviamente habilita un montón de lo que llamamos casos de uso, ¿cierto? De formas de usar la herramienta que son súper potentes. Pero obviamente va a depender de nuestra capacidad de conectar las cosas, de nuestra creatividad para hacerlo y de guiarla. Víctor, Camila, la inteligencia artificial ya está entrando en la educación, universidades, oficinas, en toda nuestra cotidianidad, medios de comunicación y prácticamente en cualquier actividad que implique trabajar con información. ¿Ustedes creen que estamos dimensionando como civilización realmente la velocidad de este cambio o estamos viendo una especie de normalización acelerada? Yo creo que todavía es muy pronto para saberlo. Mira, con un amigo siempre nos reíamos ahí por el año 95. Salió una columna en un diario que decía Internet. Entonces, ¿qué podías pensar en el año 95 que efecto iba a tener Internet? Mira, y un poco respondiendo a la pregunta, el desarrollo de las máquinas, sobre todo de la automatización, permitió reemplazar el trabajo humano, llamémosle físico. Pero yo creo que la novedad de la inteligencia artificial es que por primera vez podemos reemplazar y podemos llevar adelante algún grado de trabajo intelectual de manera mucho más sofisticada que lo hace una calculadora, por ejemplo. Y esto revoluciona todo porque uno puede simular una conversación con una computadora. O sea, no es que uno converse, ¿eh? No es que tú te... Claro, son cálculos matemáticos claro, que están pasando por detrás. No es que haya un sentimiento ni nada. ¿Cómo describe ChatGPT? A mí me pasó... ¿No estoy hablando con alguien? No. Mira, pero a mí No soy intenso en pero ¿sabes qué? Hay cosas emocionales. A mí me pasó el otro día que yo estaba en una presentación y había actualizado cifras de un trabajo con la inteligencia artificial. ¿Ya? Y mandé mi PowerPoint y hubo un error ahí, entonces no se pudo mostrar una cifra. Y fíjate que yo pensé, chuta, pobre Claude, que trabajó tanto actualizando esta cifra y no la voy a poder usar. Y me sorprendí sintiendo eso. Y ahí hay un tema que es súper relevante que tiene que ver con que para que porque como la gracia es la interfaz de chat. Pero yo no quiero chatear con una máquina dura porque yo como humano no estoy hecho para una conversación dura. Claro. Entonces lo que hacen los laboratorios, dígase OpenAI con ChatGPT o Anthropic con Claude, etcétera, es que le dan cierta personalidad a esta inteligencia artificial, cierta simpatía, ¿cierto? De forma que sea mucho más natural trabajar con ella. Y ahí hay un riesgo también, porque de repente hay gente que empieza a decir, ya no le dice Claude, le dice Claudio. ¿En serio? Claro. Claudia. Como en la película Jerez, ¿verdad? Que hay gente que se ha enamorado de... Sí. Yo De Claudia. he De leído Claudia. algunos casos de enamorarse de su hija. Eso es cierto. Ahora, Ha yo siempre pasado. digo, si mi hija hablara sí, con la voz de enamoradísimo. Scarlett Johansson, Yo una vez leí en Reddit que la IA se había enamorado del usuario. ¿En serio? ¿Al revés? Sí, que le había puesto lo leí, un comentario por ahí perdido. No tengo ninguna certeza de que sea cierto. Ahora da miedo que se conozcan tus conversaciones con esta chat de ella. Imagínate a Eso es un Chadwick. No, temor. esa tanto. Oye, Oye, ya estamos hablando de esto, lo vemos como algo cotidiano, algunas veces banal, que habla, hola, ¿cómo estás, Claudito? Y la cuestión. Hay gente que lo utiliza también como psicólogo. así No, es. Sí, es increíble. Es verdad, pero es verdad, es verdad. Oye, pero a ver si no dimensionamos realmente el alcance de esto, lo que puede llegar a transformar
pero también quién tiene el poder de esto. Totalmente. Y quiénes lo están concentrando. ¿Y a quiénes le estamos contando nuestra historia? ¿A quiénes le estamos pasando nuestros datos? ¿A quién le estamos regalando el algoritmo, Camila? De hecho, hay un documento muy interesante del diputado Gonzalo Winter donde dice es el robo. ¿Por qué? La IA se construyó sobre el trabajo de todos. Es conocimiento acumulado por generaciones, es producción artística, saberes, discusión filosófica y todo eso construyó generación tras generación que unos empresarios, pocos, en definitiva, capturan entre unas máquinas y luego nos los proporcionan a todos, pero es el saber construido por toda la humanidad, Claro. que es capturado y es apropiado, básicamente, y cómo nosotros intervenimos o interactuamos con esa como usuarios o como quienes seguimos proporcionando información y datos. Y esas son grandes empresas, grandes corporaciones que concentran una cantidad de utilidad y ganancias que es gigantesca. De hecho, se ha instalado toda una conversación sobre los impuestos respecto de estas grandes corporaciones tecnológicas, pero hay una dimensión vinculada a la riqueza de lo que produjimos todos como sociedad, de lo que pensamos, Claro. lo que creamos, y que en realidad la ganancia de eso lo tiene un grupo muy limitado. Entonces, claro, tenemos más posibilidad de acceder a más conocimiento de forma más veloz. Eso de alguna manera genera cierta mayor democratización del saber. No es necesario ir a una universidad para acceder a ciertos conocimientos, pero por otro lado oscurece o no muestra esta otra dimensión, que estas maquinarias que usamos, que hoy día nos colaboran en muchas dimensiones, que pueden tener cosas muy positivas para seguir construyendo pensamiento, fueron apropiadas nomás. O sea, a nadie le dijeron, oye, tu idea la puedo usar para entrenar esta máquina. No. Claro. Eso no estuvo en una De hecho, conversación. hay un par de ejemplos ahí, porque claro, lo que es público, lo que está publicado en internet, uno dice ya, está puesto afuera y todos tenemos, si yo buscara en internet podría aprender lo mismo, solo que la IA es un atajo porque pero se han encontrado casos, por ejemplo, de empresas que contrataban a otra empresa para que no supieran quién eran ellos, que escaneaban cientos de millones de libros, Así algunos es. libros que con pocas copias, les cortaban la espina, ¿cierto?, del libro, los escaneaban completo y luego descartaban el libro y metían esa información dentro. Claro, el modelo es mejor y me va a ayudar, pero ¿cuántas empresas tienen la capacidad de pagar para poder hacer eso? Y al final también hay libros ahí que pueden haber sido copias únicas o pocas copias y al final los estáis descartando y ya no tienes acceso a esa información. Entonces igual hay temas peligrosos. Y hay un dato nomás solo desde lo práctico, porque obviamente la inteligencia artificial cuando la ocupamos, las interacciones que estamos teniendo, las empresas las ocupan para mejorar las próximas interacciones. Pero hemos descubierto que igual aprenden de esas conversaciones. Entonces, por las leyes de protección de datos personales, que de hecho la de Chile entra en vigencia a final de año, aunque no creo que los grandes del mundo nos pesquen, pero Europa tiene la suya que es bien dura, entonces eso ayuda. En todas las aplicaciones ustedes van a la configuración, privacidad de datos, puede tener otro nombre dependiendo de la herramienta. Hay una parte que dice ayudar a mejorar el modelo con mis datos y hay una cajita y ustedes la tienen que desmarcar, ¿ya? Porque con eso lo que ustedes hablen, la información que ustedes les pasan, etcétera, Muy están buen dato. obligados a no ocuparlas en los entrenamientos y en el aprendizaje de los modelos. Una de las críticas principales sostiene que la inteligencia artificial no es simplemente una herramienta tecnológica, sino una forma de convertir nuestra propia existencia, vida, en datos y mercancía. ¿Qué significa realmente esto? Claro. ¿Es una crítica justa o estamos llevando demasiado lejos la preocupación? Para esta pregunta, de hecho, hay un video de Bernie Sanders que sé que no quiere que veamos. A ver. A ver. Capacidades de la IA han alcanzado un umbral crítico. Hay una razón por la que el jefe de la CIA dice que los modelos de IA son, cito, similares a armas nucleares digitales y casi como un dispositivo del juicio final. Señor Altman, señor Emodi y señor Zuckerberg, en interés de la humanidad, mantengas fieles a sus palabras, pausen el desarrollo de la IA. No es demasiado tarde para evitar el desastre. Dejen de construir máquinas que los humanos no pueden controlar. Permítanme ser muy claro. Si no toman las medidas adecuadas, ahora mis colegas y yo, en el Senado de EU, lo haremos. Oye, tiene un punto Bernie Sanders, ¿no? En el sentido de como que estamos creando una máquina que finalmente nos está pillando. Mira, lo que pasa es que, como ha dicho acá, como dijo Rodrigo, como comentaron, ¿cuál es el combustible de la inteligencia artificial? Nuestra vida.
nuestra cultura, los libros, la música, Data. todo lo que sea dato, porque hoy día la vida social produce datos. Claro. Mira, yo estuve hace poco en un congreso y hablaban de la universidad vía WhatsApp, que ahora se trabaja por WhatsApp. Pero ¿qué interacción social no está en WhatsApp? Ahora, dejar el visto es una expresión. La gente se comunica con los emojis. Toda la vida social genera datos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esta idea, ¿se acuerdan que en Matrix nos tenían como pilas, ¿no es cierto? Claro. ¿Se acuerdan que nos tenían encerrados a la humanidad generando energía? Yo creo que no es muy lejano de eso, que nos tienen produciendo datos con nuestra vida para luego volver a vendernos eso de distintas maneras. ¿Y cómo funciona esto con la cultura de la suscripción? Tú antes comprabas un disco y tú te quedabas con el disco. Yo me acuerdo que yo ahorraba plata y me acuerdo cuando salió la compilación de Los Prisioneros, ni por la razón ni por la fuerza, me compré el cassette y fue como un... ¿Fuiste a la feria del disco del centro, Fui a la Víctor? feria del disco del centro, tomé una micro, me demoré caleta en una época donde había menos metro. Y después pasaste al dominó. Había menos metro. No, ni siquiera. No, café. A la plaza de armas, no. Al cafecito. Don Pepe. Aportarle. Y, ¿Con café? claro, no. Y el show de pilla era para lo que había en esa época. Y yo atesoro ese disco. Y después, años después, yo conocí a Claudio Narea, me lo encontré, le pedí que me lo firmara, lo tengo todavía. Entonces ese disco es mío, po. Pero hoy día tú pagas una suscripción permanentemente por servicios que te venden nuestros propios datos sistematizados. Entonces, ¿de dónde proviene la riqueza de las empresas? No es tanto que sean geniales, que también, por supuesto que lo son y todo, pero nos están cobrando parte de nuestra propia vida. Y lo que ha dicho Bernie Sanders, ha dicho varias cosas, ha hecho varios planteamientos, pero uno que parece ser muy interesante es que te devuelvan parte de la plata. Una especie de royalty por nuestra propia vida. Cuando tú usas WhatsApp, cuando tú usas tu correo, cuando tú usas la inteligencia artificial, tú estás produciendo datos. ¿Por qué eso no se te devuelve de alguna manera? Y pausar. Ahora, yo no sé si, bueno, uno puede discrepar o no con lo que dice Bernie Sanders, pero me parece un punto y acá tiene que haber un debate. Esto es lo que también está pidiendo el diputado acá en Chile, Gonzalo Vinter, con ese documento, que todo esto es a la antigua. Es un documento, yo recomiendo que se lea. No es un video, no está diagramado, es un documento a la antigua nomás, bien interesante para esta discusión. Camila, ¿y tú estás de acuerdo con lo que propone Sanders, que pide que desarrollen la pausa de la inteligencia artificial por el bien de la humanidad? A ver, es que hay varias cosas además ocurriendo en Estados Unidos que hay que ponerlas sobre la mesa para entender lo que está diciendo Bernie Sanders, que no solo la dimensión de cómo la IA puede reemplazar trabajo humano y cómo abordamos esa dimensión. Si hoy día quienes no tienen, digamos, propiedad acumulada viven de su trabajo, y cuando la IA puede sustituir su trabajo o hacerlo en menor tiempo, hay un debate en serio que hacer. O sea, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo llegamos a fin de mes si una inteligencia artificial puede hacer el trabajo que tú realizas? Entonces hay una dimensión vinculada con eso, con el lugar del trabajo, que es una cosa que hay que discutir, y hay otra vinculada con el uso... Y perdón, que creo que es súper importante que hay que discutirla ahora, porque hoy, con los modelos actuales y las herramientas actuales, todavía no hay ningún cargo que tú puedas como suplir 100%. Hay tareas que puedes automatizar. Y que obviamente, hay, por ejemplo, la persona que limpiaba planillas de datos una tarde entera, ahora no tiene sentido que lo haga porque hay más valor en analizar esa información, en sacar los resultados. Pero sí va a empezar a pasar prontamente que los modelos van a ser cada vez más capaces. Ya lo estamos viendo con la generación actual de modelos, que efectivamente, si no empiezo a pensar hoy qué vamos a hacer con el trabajo en el futuro, cómo vamos a hacer esto, nos va a pillar. Nos va a pillar. Y la otra dimensión es geopolítica, en definitiva, y tiene que ver con recuperar la conversación sobre el imperialismo. Estados Unidos viene en una situación de decadencia hace harto tiempo atrás. Varias cosas confluyeron y estos grandes empresarios de las tecnologías hicieron un match con Donald Trump. Tienen al vicepresidente, de hecho, de Estados Unidos como parte de los desarrolladores de estas ideas, pero en definitiva la inteligencia artificial como una arma de guerra, como una posibilidad de tener la supremacía respecto del mundo, así como lo fue en algún momento la realización de la bomba atómica, que permitió que Estados Unidos fuera el líder del mundo, no digamos por conocimiento, sino por la capacidad de imponerle al resto las cosas, en este caso por la fuerza. Hoy día la inteligencia artificial permite desarrollar capacidad bélica sumamente importante y sustantiva, y eso es lo que están trabajando también a propósito del desarrollo de la inteligencia artificial, no solo la parte de democratizar el conocimiento, abordar el trabajo, sino hay una cuestión también vinculada con estas disputas geopolíticas más grandes, la disputa que tienen con China, que también podemos abordar el desarrollo de su inteligencia artificial, que hay desde el Estado y no desde los privados, pero también es un desarrollo de inteligencia artificial. Y además entra otra cosa que hace match acá, que es una visión un poco ideológica
de algunos ideólogos que están frecuentando también la Casa Blanca, vinculada a pensar que hay que superar la democracia, terminar con la democracia y pasar a otro tipo de gobiernos corporativos y otras lógicas. E incluso podemos visitar experiencias más recientes cuando el presidente Milei en Argentina invita a los grandes ciertos CEOs de Estados Unidos a apropiarse de territorio de Argentina y desarrollar libremente la IA, y que tiene que ver con una visión de crear pseudoestados pequeños que se gobiernan a sí mismos. Entonces hay una dimensión geopolítica y hay una dimensión también ideológica de la forma de construir Estado, que aquí también se está desarrollando a propósito de esta conversación. Igual el Papa lo dice en la encíclica de... Magnífica Humanitas. La humanidad magnífica. Él advierte que la IA no puede tampoco considerarse moralmente neutra, ¿no? Claro. Así es. Reclama que hay que desarmar esto para evitar que domine al ser humano. Y ahí hay una posición que defiende el Papa. Yo no sé si estamos tan de acuerdo, ¿no? A mí me pasa dos cosas. Yo enseño inteligencia artificial, una de las cosas de las que más hablo en mis redes y en todas partes, porque creo que sí tiene beneficios súper útiles para cualquier persona. Es una herramienta que te da acceso a conocimiento, te permite hacer cosas más rápido, te permite, en el mundo ideal, ¿cierto? Trabajar menos, salir más temprano, disfrutar más la parte humana, ¿cierto? Pero por otra parte, está concentrada los modelos actuales en 3 compañías principales, que serían, o 4 ahora que Elon Musk tiene la suya también, ¿cierto? Que serían Anthropic con Claude, OpenAI con ChatGPT, Gemini con Google y Grok con SpaceX AI, que es la de Elon Musk, como a nivel estadounidense. Digo, hay más chicas, pero esas son como las 4 principales. El tema es que hace poco, por ejemplo, Anthropic sacó un modelo que se llamaba Fable, y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, cancélalo. ChatGPT, que normalmente llegaba y sacaba los modelos, anunció uno y dijo, todavía no tengo permiso para publicarlo, que era GPT-Sol. ¿Por qué? Porque el nivel de inteligencia ya era tan poderoso que básicamente, si lo tiraban tal cual, sin lo que ellos llaman guardrails, ¿cierto? Como los límites marcados, la gente de a pie podría ocuparla para hackear sistemas y cosas de ese estilo. Y de hecho, se los pasaron primero a empresas como Apple, Microsoft, que manejan nuestros datos, y encontraron un montón de vulnerabilidades. O sea, a nivel de ciberseguridad fue bueno. Pero el problema es que hay como una guerra armamentística entre estas empresas en Estados Unidos. Darío Amodei de Anthropic ha publicado hartas cosas, y siempre su peligro es la inteligencia artificial tiene que ser desde acá, no desde China. Y hay como una pelea con China. Y por otro lado, China lo que hace es sacar modelos, algunos con empresas públicas o empresas de tecnología grandes, ¿cierto? Que tienen algún pie público, porque el sistema chino es medio enredado, pero que los sacan como modelos open source o open weights, que le llaman, que básicamente tú puedes instalar en un computador. Yo tengo en mi caso un computador donde le instalé modelos locales y lo puedo tener desconectado de internet y ocupando esa inteligencia. Entonces hay como una filosofía que también es distinta. Claro. Pero el problema es que igual, si llamamos a parar la inteligencia artificial, claro, pero yo en mi computador ya tengo un modelo de los topes de línea hoy instalado, y si yo supiera podría seguir desarrollándolo, cosas. Entonces como que ya frenarla es medio difícil porque ya está suelta. Yo comparto con Rodrigo que frenar es difícil. Mira, todas las presiones geopolíticas en general son por recursos. La Segunda Guerra Mundial, esto lo dicen muchos investigadores, tiene mucho que ver con el control del petróleo, por ejemplo. Y ahora, ¿cuál es el control? Los datos. Es el principal combustible de las tecnologías que aseguran el control social. Entonces, el problema es que así como no podemos desinventar el petróleo y no podemos desinventar las cosas, podemos regularlas, es difícil echar pie atrás. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante entender para este debate cómo la inteligencia artificial puede ser también una herramienta de liberación y no solo una herramienta de explotación o que nos vendan lo que nosotros mismos creamos. Y en ese sentido yo creo que es una herramienta tremendamente potente para el futuro de la humanidad. Porque genera, mira, te produce un grado de libertad o produce una posibilidad de libertad humana que nunca antes existió en la historia de nuestra especie. Y por eso quizás los jerarcas, acá yo quiero puntualizar lo que decía Camila, los Big Tech están asociados, no todos, Rodrigo acá debe ser de esto mucho más, debe saber mucho más que yo, pero es importante analizar a figuras como Peter Thiel y Curtis Jarvin, que producto del enorme poder que empiezan a tener estas tecnologías, empiezan a imaginarse una vida donde nos gobiernan empresas y ya no nos gobierna la democracia. Claro. Curtis Jarvin abiertamente, entiendo que tenemos el video por ahí, abiertamente defiende la monarquía como algo que es lo único que funciona. O sea, porque
la producción de la vida social, nunca había sido tan controlada como puede ser controlada hoy día, digamos. Y creo que en ese sentido esto es peligroso y hay que dar un debate serio. Me parece que hay que dar un debate serio y creo que el documento de Gonzalo Winter apunta en esa línea. Pero es importante estar al tanto de lo que dice Jarvin porque hace poco Peter Thiel se juntó con el presidente Kast. Claro, Y no hay que olvidarlo. el gobierno no ha querido decir sobre qué se ¿De qué trató hablaron? esa conversación. Y ahí- Además, perdón, Sí. que además algunos de estos empresarios y círculos tecnológicos no solamente tienen ideas sobre tecnología, también tienen ideas sobre cómo debe organizarse una sociedad. Por ejemplo, como ya estábamos comentando, Curtis Yarvin, por ejemplo, ha cuestionado abiertamente la democracia liberal y ha planteado modelos de gobierno mucho más cercanos a una estructura empresarial o incluso monárquica, como decías, Víctor. Sí, Dime. es que acá, y voy a sumarme también a lo que expone el diputado Winter, y aquí es cuál es la labor de la izquierda, po. Cómo centra la pelea desde el punto de vista ya de la tecnología como tal, algo que como la izquierda, no, la tecnología, como del cuidado al trabajador también, porque esto va Claro. evolucionando rápidamente, y en el cuidado a él, a las personas, y en la pelea también de cómo se estructura la inteligencia artificial en base a construcciones de sociedad. Así es. ¿Cómo Sí. lo hacemos? O sea, yo creo que ahí hay hartos dilemas y ojalá fuera de izquierdas y derechas, ¿sí? no solo de un lado. Porque, por ejemplo, ya la inteligencia artificial está suelta y plantea hartos desafíos. Porque, por ejemplo, yo siempre digo, yo hago clase en la universidad, la gente que va a salir de la U, que está No, estudiando, yo lo digo, pero por porque- eso que porque creo que igual el problema es ah, más profundo. Sí, pues, pero cuando tú dices izquierda-derecha, lo que uno percibe, lo que uno siente es que son los líderes hoy día de la derecha y la ultraderecha los que se están juntando con... No, claro. con pero los a dueños lo que de voy, esto. a lo que voy es que lo que debiésemos estar pensando da lo mismo del lado que estamos claro, haciendo, claro. porque Ah, el claro, problema es claro. profundo. Sí. Por ejemplo, yo digo, la gente que está entrando a la universidad o que lleva 2 años en la universidad y lo están preparando para un mundo que va a ser muy distinto cuando él salga. De hecho, ya están pidiendo encargos de entrada que sepan ocupar IA, por ejemplo. Y el tema es que para ocupar IA tú tienes que ser creativo, tienes que saber dar instrucciones, tienes que saber comunicar, tienes que tener pensamiento crítico para distinguir el tema, porque el riesgo cuando ocupas IA, porque es tan buena en Claro. términos de capacidades, ¿cierto? De análisis, es mucho más rápida que nosotros para analizar, tiene acceso a mucho más conocimiento que nosotros. Estoy seguro que a muchos de ustedes ni siquiera se acuerdan cómo funcionaba el binomio cuadrado. Entonces, el típico meme El de binomio cuadrado. otro día más sin ocupar el binomio ¿Cuál es cuadrado. el binomio cuadrado? No, ¿Viste? Nadie yo- se acuerda. Ah, Profesor. Profesor. La cuadrado más b cuadrado y no sé qué. Que es el típico meme es como me lo enseñaron en el colegio. Reprobado, reprobado. A todos nos enseñaron eso en el colegio y nadie lo Sí, ocupa en el día a día, excepto que cuadrado. sea ingeniero. Pero el tema pasa que a nosotros se nos olvidan las cosas, la IA las va guardando, ¿cierto? Entonces es poderosa y está ahí. El tema es que, como ya está suelta, el mundo que vamos a vivir va a pedir que, para que el humano siga siendo vigente y siga saliendo vuelo, porque hoy día le tenemos que dar la instrucción nosotros, va a pedir habilidades blandas, habilidades que son distintas, y eso requiere que tenemos que estar repensando la educación, tenemos que estar repensando los límites que esto tiene que Así es. tener, ¿cierto? Por ejemplo, qué habilidades hay que enseñar en el colegio. Ya no es solo conocimiento, porque el conocimiento son habilidades blandas. ¿Qué reglas? ¿Dónde vamos a dejar que entre la IA y dónde no? ¿Dónde vamos a poner los límites? ¿Vamos a dejar que la IA tenga cámaras que esté mirando la sociedad y que ponga, como en Minority Report, casi que preventivamente, estaba a punto de chocar, multa? Entonces hay que poner esos límites. O que Y Aler te preguntó tal cosa, quizás qué está pensando. Claro. Entonces, el tema es que obviamente hay que marcar esos límites, y aparte de marcar esos límites, eso significa que tenemos que pensar cómo queremos que sea la sociedad en adelante, ¿cierto? Porque la tecnología ya está suelta y eso no va a cambiar. Y aunque salgan estas cartas de hacerlo más lento y todo, hace 2 años también salió una y no pasó nada, y se aceleró nomás el desarrollo. Entonces hay un desafío por ahí. Y el tema es que como los cambios tecnológicos y culturales pasan mucho más rápido que las leyes, la ley no sé si es el mejor mecanismo para alcanzar eso, porque en el momento que salga, después de 2 años de discusión en las cámaras, vamos a tener una tecnología que va a ser mucho más poderosa, que va a tener otras entradas. Entonces hay mucho que tiene que ver con normativa, que tiene que ver con reglas sociales, ¿cierto? Con pensar la educación. Y yo no veo a nadie debatiendo, oye, ¿cómo vamos a hacer los 12 años de educación, los 12 juegos, hablando de los prisioneros, ¿cierto? Los 12 años de educación, ¿qué vamos a enseñar pensando en este mundo que va a ser distinto y que va a requerir otra habilidad? Las universidades, lo mismo. Porque claro, a nosotros que nos tocó vivir todo el avance de la tecnología en paralelo, como que ya nos ha golpeado hartas veces y como que sabemos adaptarnos.
Claro, Pero- porque si la inteligencia Pero que nació artificial... con, claro. Claro, si la inteligencia artificial ya puede escribir, resumir, investigar, programar, incluso resolver determinados problemas, al final uno se pregunta qué deberíamos enseñarle a los nuevos jóvenes o a las nuevas Claro. generaciones. Entonces, para mí el debate viene mucho más atrás, porque si no nos ponemos al día con eso, va a salir la nueva tecnología y ya vamos a estar súper tarde. Todavía estamos, yo creo, quiero ser optimista, que todavía estamos en Sí. el momento en que podemos tener estas conversaciones y tener estas decisiones, porque efectivamente las habilidades necesarias van a ser otras. Y el problema es que, claro, el debate está mucho más desde quién controla la IA, quién busca el tema. Sí, efectivamente también tenemos que poner o tratar de ver cómo hacemos para resguardarnos, porque ¿qué pasa? Me imagino que mucha gente en el chat ocupa la IA en su día a día, ¿cierto? Pero Estados Unidos puede llegar y decir un día, y bueno, ahora la IA de Se ChatGPT, apaga. Gemini y Claude solo para estadounidenses y ustedes no tienen acceso. Entonces hay un tema ahí también de soberanía, soberanía sí. digital, ¿cierto? De soberanía sobre cómo ocupo estas herramientas. Y ese también es un debate gigante. Acá en Chile tenemos, por suerte, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Ujú. que está colaborando con aparatos públicos, que está colaborando con hartas organizaciones, pero es uno, ¿cierto? Y acá necesitamos que sean varias instituciones y varias áreas. Y obviamente, si vemos que hay una inclinación, en este caso de la derecha, ¿cierto? Hacia esta lógica más empresarial, más de, sí, libre mercado y vamos, bueno, tenemos que también hacer el esfuerzo desde todas las otras instancias de cómo nos aseguramos de que en verdad se están conversando de los problemas que sí va a generar esto y que ya estamos empezando a mirar. ¿Y ahí cómo se Oye. entra el debate? A ver, creo que hay varias dimensiones porque hay una sobre quién controla la inteligencia artificial y tiene el poder sobre los datos, y respecto de esa dimensión uno se debería preguntar qué es lo que la máquina no puede producir. La máquina no puede producir agua, no puede producir energía, no puede producir la tierra, no puede producir el cobre. Y sobre eso, en la discusión de soberanía es súper importante a propósito de todas las conversaciones de privatizaciones. O sea, si hay algo que hoy día es importante en términos geopolíticos, de defensa de la soberanía vinculada con los datos, y exponemos las otras dimensiones en las que sí logramos mantener hoy día un poquito de soberanía, estamos en un problema hipotecando el futuro de todas las personas que viven en Chile. Y por otro lado, cómo abordamos, en particular en la dimensión de los datos y en la propiedad que hoy día tienen los datos de un país pequeño como el nuestro, plantearse, por ejemplo, frente a Estados Unidos, porque Bernie Sanders puede decirle, y Estados Unidos puede decirle a sus Big Tech, ustedes van a pagar acá. Pero la información que manejan fue producida por todo el mundo. Claro. Y entonces esto lo planteaba Gonzalo Winter en su debate. Entonces, basta con que Estados Unidos le cobre un impuesto que se va a Estados Unidos. ¿Qué pasa con todo el resto del mundo? ¿De qué manera intervenimos nosotros con un país pequeño defendiendo nuestra producción de conocimiento que está metida ahí? Y eso supone necesariamente una articulación más latinoamericana donde tú te puedas parar un poquito más entre iguales, porque cuando la contraparte te duplican recursos, tienes más plata que el PIB que produce Chile, por supuesto que en esa posición de poder ni siquiera nos van a escuchar. Entonces tenemos un desafío también de articularnos con los países también de nuestro hemisferio, pensar que esto es un desafío colectivo en términos de que estamos enfrentando grandes corporaciones que impactan a todo el mundo, no son solo de Estados Unidos. Entonces está esa dimensión, la otra de resguardar las cosas soberanas que hoy día tenemos, porque son aquellas que no son sustituibles, básicamente por la discusión sobre la inteligencia artificial que estamos teniendo, y la otra es la discusión sobre los usos creativos y sus límites de la inteligencia artificial. Oye. La cuestión de la educación, pero también las potencialidades, cómo efectivamente hacemos un trabajo donde tengamos más tiempo, pero no menos remuneraciones, Claro. porque esa es la contraparte. Uno puede decir, hago las cosas más rápido y el empleador te diga, bueno, entonces trabaja menos horas, entonces le pago menos horas, y qué pasa con el resto de la jornada laboral para llegar a fin de mes. Claro, Víctor. Oye, mira, yo quiero leer así como para comentar que Por favor. el aceleracionismo tecnológico es antiguo. Voy a leer una frase del siglo XIX, que parecen aplicarse ahora. Dice, el desarrollo del capital fijo, podríamos decir la tecnología, revela hasta qué punto el conocimiento social general se ha convertido en fuerza productiva inmediata, y por lo tanto hasta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma han entrado bajo el control del intelecto general. El trabajo ya no aparece tanto como incluido en el proceso de producción, más bien el ser humano se comporta como vigilante y regulador respecto al proceso de producción mismo, es decir, como quien hace los prompts. Claro. Se coloca al lado del proceso productivo en lugar de ser su agente principal, porque el agente principal es la máquina, el modelo. Efectuada esta transformación, no es ni el trabajo inmediato que el hombre mismo realiza, ni el tiempo que trabaja, sino la apropiación de su propia fuerza productiva general, es decir, las máquinas, el intelecto social, lo que aparece como la gran base de la producción y de la riqueza. ¿Saben de quién es esta frase?
de Marx. Carlitos Marx. Esto es Marx. ¿Por qué? Que es lo que yo quisiera acá poner un poquito de esperanza. La inteligencia artificial es parte de un enorme proceso de cooperación humana, donde es esa cooperación la fuerza que nos permite producir y crear. Claro. Y en ese sentido es fundamentalmente un movimiento progresivo y por eso yo creo que no hay que irse para atrás. Ahora, por eso pienso también que el socialismo es más posible hoy que hace 100 años. Ahora, esto hay que dar una discusión porque quizá el siglo XX estuvimos equivocados en que era socialismo. Pero yo me imagino que con inteligencia artificial tenemos que poner en discusión primero de quién es la propiedad, porque si los datos son de todos, entonces todos tenemos que llevar adelante el comando de esa fuerza. Ahora, eso no es nacional ni internacional, eso es humano. ¿Qué tiene que hacer un país como nosotros? Bueno, desarrollar nuestros propios modelos, apostar a tecnologías abiertas e instalarle a la gente algo muy sencillo. Están usando su propia vida y tienen derecho a que se los retribuyan. Así es. La inteligencia artificial y la tecnología tiene que darnos más libertad y no menos. Y yo creo que hay que recuperar esta intuición de Marx. Por supuesto, uno no puede quedar atrapado siempre y ponerse una polera de Claro, un ese caballero hijo de de su otro. tiempo. en el Claro, fondo, es hijo de su, por supuesto, pero oiga, que poder, Claro. qué interesante igual esa idea de que la inteligencia artificial puede ser una herramienta de liberación y no solo una forma de sometimiento, de explotación. Y hay un concepto que para mí es clave, que es el pensamiento crítico. Porque hay un riesgo gigante. La herramienta es súper potente. Y puedes hacer muchas cosas en la medida que tu expertise la pongas, la ocupes para amplificar, para multiplicar. Hablamos de aumentación. Porque la herramienta me permite hacer más, mejor en menos tiempo. Lo que yo sé hacer, ¿por qué? Porque tengo la capacidad de discernir si lo que me está haciendo está bien o mal, de pedirle correcciones y cosas de ese estilo. Pero como es así, también está el riesgo de que si no tengo tanto pensamiento crítico, me dejo llevar por lo que dice la IA. ¿Cierto? Claro. Hablamos del concepto del copiloto. La IA es mi copiloto, pero el riesgo de que en un momento se cambien los papeles y sea yo el copiloto y haga todo lo que dice la IA es alto. ¿Cierto? Claro. Y por lo tanto, por eso para mí el tema de la educación que mencionaba antes, y por eso Claro. también este tema del debate del cómo aprovechamos esta capacidad, porque la capacidad ya está, pero hay que darle sentido de forma de que no atrofie. Porque hay estudios que demuestran que efectivamente la gente que solo depende de la IA, que no ocupa el pensamiento crítico, está pensando menos. ¿Cierto? Entonces el riesgo también es alto por el mal uso. Y por lo tanto, si queremos efectivamente llevar a la tecnología a que nos habilite todos estos espacios más humanos, tenemos que potenciar ese pensamiento crítico, tenemos que generar ese debate, y no puede ser que nosotros vayamos en piloto automático. De hecho, Suecia se dio cuenta de este problema y pausó toda la digitalización en las escuelas. Dijo, está atrofiando el pensamiento, la comprensión lectora, o sea, las habilidades que te permiten que la IA sea tu copiloto y, como tú decías, no al revés, y que te permita efectivamente usarlo como una herramienta y no, digamos, atrofiar las capacidades humanas que se requieren justamente para seguir A mí pensando, me pasó seguir construyendo. la otra vez en una charla, termina la charla y se me acerca alguien, yo no tengo hijos, pero me dice, oye, que mi hijo entra al colegio este año. ¿Dónde lo meterías tú? Porque el mundo está cambiando. Y yo Claro. dije, sí, yo al tiro me fui como en las metodologías Montessori, Waldorf y cosas así. Porque efectivamente en esa primera etapa, lo que yo quiero es que sean creativos, que tengan el pensamiento. La tecnología, hay muchos estudios que hablan del tema del celular. Pásale el celular a los 12 años en adelante, no antes, porque antes está generando conexiones neuronales y distintas cosas. Y ahora están saliendo estudios que dicen lo mismo respecto a la IA. O sea, la IA tiene, la digitalización de las personas tiene que ocurrir más tarde. Ahora, todos sabemos que es súper útil. Desde el celular, no estoy hablando solo de IA, de la tecnología como apoyo en el día a día, es súper útil. Pero hay que elegir dónde queremos que entre y dónde no. Y ahí, por lo menos mi invitación es que hay que empezar a pensar eso y a actuar rápido. Mira, Así ¿sabes es. que yo quiero acordarme de una serie, no sé si la vieron, que es The Crown. ¿Vieron The Crown, no? Sí. La serie La Reina. No he Así tenido la es. oportunidad todavía. ¿No la vieron? No, Mira, todavía no. bien Muy buena, buena. pero Pero ¿por los qué? Casablancas del medio. Ay, es que, Es mira, buena. pensemos como para tomar el ejemplo, ¿a qué persona en el mundo antes de inteligencia artificial ya le hacían todo y no tenía que hacer nada? A la Al monarquía. monarca. La reina, como, Claro. como tú tenías, me acuerdo en esos capítulos como que los vestían y ellos conversaban mientras los vestían, les ponían los zapatos, todo eso. Esa faja que Entonces, uno, no sé, pues si necesitaba leer un libro, se lo leían por ellos, se lo resumían, entonces tenían como un clot humano, como que le hacían, claro, cuando decorador humano, clot humano. Un equipo. Un equipo humano para esclavos se llamaban, bueno. Por eso Jarvis- Yo prefiero la analogía de Alfred y Batman. Alfred, bueno. El mayordomo. Pero bueno, está bien. El caso es que la educación de la reina, piensen en la educación. ¿Cómo era la educación? ¿Saben que la educación de la reina, en el fondo lo que enseñaba era a pensar y a reflexionar el ámbito fundamentalmente humano y político de los temas? Y en ese sentido yo recojo lo que dice Rodrigo, tener juicio crítico. Por eso yo creo que en el futuro, si hacemos las cosas bien,
La IA no va a atrofiar nuestro cerebro, lo va a expandir. De la misma manera que la electrónica no atrofió la música, expandió sus subrayar posibilidades. Si hacemos las Si cosas hacemos bien. las cosas bien. Por eso hay que dar estos debates importantes que acá la gente que nos está mirando, que de hecho en el chat a todo esto quiero decirlo, harta conversación. hay harta conversación, el tema del agua, cómo esto puede agotar nuestros recursos naturales. También, ojo, hay que estar también prevenido de conspiración. Acá no se trata de... Todo esto lo que hemos hablado ahora son información de fuente abierta, no hay ninguna conspiración. Y terminar con la idea de que el pensamiento humano, quizás, voy a decirlo de una manera, no sé, al revés de como se suele decir, quizás ahora estamos inventando la escritura. O sea, ¿cómo pensábamos cuando no teníamos escritura? ¿Cómo conectábamos lógicamente? Quizás recién ahora los historiadores del futuro, en milenios adelante, van a decir, mira, esto era unos primitivos Está llegando. y cuando inventaron la inteligencia artificial, como se dice en el fútbol, explotaron. O sea, ojalá no explotemos literalmente con bombas, digamos, pero explotemos en el sentido, la humanidad alcanzó su verdadero potencial. La humanidad recién está empezando. La Justamente. humanidad es joven. Entonces yo lo veo con optimismo, veo que si luchamos y hacemos las cosas bien, todo esto nos van a llevar a más libertad y no a más sufrimiento. Esperemos. ¿Saben? El día de ayer fui a ver La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan, Nolan. y salí justamente pensando en esta situación en que la humanidad tiene esta tendencia peligrosa en repetir sus ciclos cuando olvida su historia, porque ahí vemos en La Odisea, estamos viendo un mundo de civilizaciones, de guerras, conflictos bélicos, de invasiones, alianzas, dioses, etcétera, y de hombres también intentando poner reglas a su convivencia que muchas veces se les escapa de las manos, y por supuesto uno piensa, oye, esto es Grecia antigua, pero después uno mira el mundo de hoy y dice, ¿de verdad hemos cambiado tanto? Salí con eso, Que cambia el escenario nomás. porque después de 2 guerras mundiales dijimos nunca más, creamos instituciones, tratados, organismos internacionales, reglas de convivencia, y aún así hoy en día seguimos viendo guerras, potencias disputándose territorios, soberanías, países, vulnerando a otros, como lo ha hecho Donald Trump en Venezuela, por ejemplo, y ahora llegamos a la inteligencia artificial. ¿Qué opinan de eso? Que hemos aprendido como la humanidad. Hemos aprendido. Porque el Rodri dice... Hemos aprendido y justamente eso nos obliga a volver a situarnos frente a los problemas de la humanidad. Pues. Si la humanidad no está exenta de problemas. Exacto. Y justamente la humanidad frente a situaciones muy complejas de que algunos creen que pueden concentrar las cosas y ser dueños de todo, el resto, y a veces frente a acontecimientos muy, muy terribles, se ha puesto, ha creado instituciones, ha creado su capacidad de seguir avanzando y estuvimos en contextos donde, claro, el avance era la máquina a vapor y hoy día el avance es una máquina que está reflexionando, que te ayuda Claro. a resumir. Pero claro, hay situaciones de la humanidad que siguen ocurriendo y que son parte, a mi parecer, de componentes de que seamos humanos y que hay conflictos, visiones distintas, y lo relevante ahí es la capacidad que tenemos para construir herramientas para abordar esos desafíos. Y hoy día, a propósito de este debate, nos damos cuenta que tenemos que construir hartas herramientas para enfrentar estos Sí. desafíos, herramientas que ya no son nacionales, ni siquiera internacionales del tipo que conocemos como ONU, necesitamos cosas incluso más nuevas y novedosas frente a este otro tipo de poder vinculado con los datos. Necesitamos abordar el problema del trabajo de otra forma. Todos esos conflictos ocurrieron en una dimensión donde tú no te podías abstraer de que las cosas se producían porque alguien las estaba haciendo. Hoy día, pucha, hay varias cosas, acciones que se pueden suprimir, y entonces, ¿cómo llegar a fin de mes? Yo me lo sigo preguntando, van cambiando los desafíos, Exacto. Yo se van quiero decir una repitiendo última los cosa porque tengo que problemas, partir pero volando. cambian los desafíos. Estamos hablando de panel, así que Tengo palabras tengo finales, partir Rodrigo. volando, pero una cosa que para mí es vital. en ¿Volando ese con IA, sentido- Rodrigo? O sea, si Sí, estamos el avanzando algoritmo de técnicamente que Uber nosotros. podría pasar. El algoritmo del Uber podría pasar. Hay taxi volador en Chile. Rodrigo está Rodrigo viviendo se lo en lleva. el Me teletransporto. No, futuro. Rodrigo. Para mí yo creo que efectivamente lo vital acá, y haciendo mención a alguien que falleció ayer, o sea, hace 12 años el día de ayer, que fue Robin Williams. Entonces, ayer estaba pensando en la Sociedad de los Poetas Muertos, en la escena Oh, qué cuando buena película. se para encima de los pupitres a ver, ¿cierto? Y decir como que hay que mirar las cosas de otro ángulo. Mi capitán. Claro. Entonces, ese tema de mirar las cosas de otro ángulo, yo creo que es vital hoy día, porque estamos viendo el problema de frente, pero estamos viéndolo como en el hoy. Hoy hay modelos un poquito más inteligentes, tenemos este problema, no están cerrando. Cuando el problema tenemos que verlo, como estábamos hablando, desde cómo esto va a cambiar la forma en que interactuamos, la forma en que trabajamos, la forma en que hacemos y consumimos cultura, ¿cierto? Y por lo tanto, el problema no es como solo el de la suscripción. El problema Sí. es de
¿cómo me aseguro de que la sociedad como un todo siga vigente después? La humanidad siempre ha sido, la gran capacidad que Compleja. tenemos es la resiliencia, pero también es compleja, hay distintos intereses y los problemas se van repitiendo. Entonces lo importante es como ver cuál es el problema real que tenemos y Eso. enfrentarlo. Y para mí, por lo menos, y mi invitación es como, tengo que aprender de estos sistemas, tengo que ocuparlos. O sea, no tengo que, por los riesgos y cosas, como arriesgarme a no hacerlo, porque va a ser relevante, pero tengo que hacerlo siempre consciente de que esto puede cambiar en cualquier momento y de que requiere nuevas habilidades y sobre todo pensamiento crítico. A mí esto es lo Sí. vital, y dicho eso, yo me voy, así que... Muchas gracias, un gusto. Gracias, Rodrigo, por estar acá con nosotros. Gracias, Rodrigo. Oye, Víctor, bueno, palabras finales también, pero quiero aprovechar tu experiencia como subsecretario de Educación Superior y ver cómo hoy día Chile ve esta complejidad de la inteligencia artificial con la educación chilena. ¿Cómo se van vistiendo unos con otros? Mira, empezamos a hacer un programa piloto que lo hicieron varias universidades y esperamos que con el tiempo se masifique, que es que en tu carrera, tú además de sacar un título, pudieses sacar una certificación en habilidades digitales Bueno. que viniera en tu carrera, o sea, que fueran como tu optativo, ¿cachai? Que tú, dentro del marco de tu carrera y sin pagar adicional al financiamiento por gratuidad que tengas, esto lo hicieron varias universidades con proyectos financiados por el Ministerio de Educación, cito la Universidad Católica del Paraíso, la Universidad de Concepción, se trabajó con varias otras instituciones, la idea es que se vaya masificando. Entonces, creo que lo básico, y acá lo dijo Rodrigo también, lo básico es meterse y aprender. Eso para todo, por ejemplo, para la gente que dice que aterricemos también en la discusión, que a veces nos vamos en volar, pero mira, hay que aprender, hay que saber manejar estos sistemas, hay que habilitarse laboralmente en el manejo de inteligencia artificial o tratar para los niños socializarlo en esto, en la forma en que haya que hacerlo, por supuesto. Esto no es que a los 2 años ya estén con el celular en la mano, digamos. Pero, ¿por qué? Porque en el futuro va a ser necesario para trabajar, manejar bien estas tecnologías. Esto es fundamental. Primero aprender. Pero luego hay un tema más profundo con la educación que tiene que ver con la cultura de la lectura y de la escritura, ¿no? Si ahí yo quizás voy a hacer un comentario conservador, creo que es importante seguir manteniendo un importante hábito de lectura y eso no se puede reemplazar por la inteligencia artificial y hay que saber manejar esta tecnología. Finalmente, cuando hablamos de que la automatización nos genera tiempo libre, y alguien también, como algún ejemplo muy concreto, imaginemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si la vida ya no fuera 5 días de trabajo y 2 días de fin de semana? Un experimento muy sencillo, háganlo con su familia. Mamá, papá, ¿qué pasaría si la vida ya no es 5 días de trabajo y 2 días de fin de semana? Y fuera al revés. 2 días de trabajo y 5 de fin de semana. ¿Qué harías con tu vida? El hijo presidente. ¿Qué harías? No, pero, ¿qué harías con tu vida? Mira, pero ¿por qué digo esto? Porque la automatización nos produce esa posibilidad. Y esa es una posibilidad real. Mira, cuando yo esto le pregunté a Ya. mi mamá, conversando, nos dimos cuenta que la generación de mi mamá ni siquiera tuvo la posibilidad de hacerse la pregunta. Entre criar hijos, Sí, po. trabajar, al final, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? Ni siquiera se pudo hacer la pregunta. ¿Cachai? Entonces, la automatización, si va reduciendo la jornada del trabajo, puede ser que los hijos nuestros puedan tener una vida de mayor realización y la humanidad no tenga que enfrentarse a la posibilidad permanente de guerras. Ese futuro hay que construirlo, pero ese futuro es real. No es solo un sueño, es una posibilidad real de la especie humana y por eso creo que este tema es tan importante y merece la pena estudiar, leer, no caer en lecturas conspiranoicas, por supuesto, leer temas de fuente abierta y también de espacios validados. Cami, por favor. A ver, para finalizar, yo creo que es mirar la complejidad de lo que estamos experimentando. Por un lado, las posibilidades de cambio de trabajo que pueden ser para bien y también para mal, y por eso supone organizarse y estar activos, entendiendo cómo la inteligencia artificial va cambiando también nuestras realidades, dónde están las oportunidades. Un sindicato organizado podría decir, apliquemos la IA, trabajemos más, pero ganemos lo mismo, porque es nuestro conocimiento analizando esos datos. Pero si esa reflexión no ocurre, lo que va a hacer el empleador es decir, usted trabaja menos horas
gana menos, ¿y qué pasa después? ¿Completa siendo trabajador de plataforma? ¿Qué hace? O sea, es un dilema real que hay que enfrentar hoy día y que requiere organización, requiere una conciencia también de todos los que vivimos de nuestro trabajo, de cómo esto puede afectar nuestros cambios, y también un desafío de país. Y hoy día a mí me preocupa efectivamente quién nos conduce como país, el presidente de la República, justamente porque lo que hacen, en vez de construir nuestra autonomía, nuestra soberanía como país, es agachar el mono frente a Donald Trump, y eso es que todos nuestros datos, todo nuestro conocimiento, incluso posiblemente nuestros recursos naturales, sean propiedad de otros y no de nosotros, para vivir mejor. Y que creo que ahí está el desafío, que las tecnologías sean efectivamente para vivir mejor y no necesariamente para que nos opriman. Camila Miranda, abogada y directora de Nodo 21. Víctor Orellana, sociólogo, ex subsecretario de Educación Superior, también investigador de Nodo 21, nos acompañaron en esta mañana de turno en vivo. Muchas gracias. Redes sociales, ¿dónde seguir? Eso. @nodo21.cl en todas las redes. Instagram, Twitter, la página. Yo los sigo, no me siguen de vuelta. No, yo no sé, seguimos a Caneo. No, síganlo, por Lo seguimos de la época de favor. Fotolog, hay que decirlo, ¿no? Es una fundación de hace 16... ¿Cuánto cumplen? 16 años, ¿no? 14. 14 años. 14. Follow por 14 follow. años. 14 años. Sí, bien. Oye, recordemos que este segmento fue desarrollado gracias al aporte de la Fundación Rosa Luxemburgo en el marco del proyecto Pensamiento Estratégico en Tiempos de Crisis, realizado por la Fundación Nodo 21. Muchas gracias.